Nueva York, 30 de octubre de 1938. La emisora radial CBS transmite una noticia de último momento. Un pueblo de Nueva Jersey fue invadido por marcianos. El programa, que incluía las voces de supuestos científicos y testigos relatando el ataque, duró 1 hora. Pero el impacto duró mucho más. Si bien se trataba de una adaptación realizada por Orson Welles de la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, la policía se vio desbordada por las llamadas de emergencia, ya que el ataque, para muchos, había sido real. Se dice que esta fue la primera fake news. Pero, ¿qué son realmente? A diferencia del ejemplo radial, son mucho más que noticias falsas. Estas informaciones son diseñadas con el objetivo político de desinformar, indignar y acrecentar prejuicios. Si bien hay quienes comparten que su transmisión se puede deber a errores involuntarios o falta de datos. Lejos de ser un fenómeno nuevo, la tecnología y las redes sociales permitieron su diseminación. Y actualmente, plataformas como Twitter y Facebook, entre otras, tienen estrategias para filtrarlas. A raíz de la pandemia del COVID-19, la OMS catalogó de infodemia a la circulación de información falsa sobre la enfermedad y América Latina resultó ser la más afectada por la misma. En el mismo sentido, según datos de la consultora Solo Comunicación, en Argentina el 34% de las personas manifiesta no chequear la veracidad de la información compartida por WhatsApp. Cuando hablamos de fake news, varias preguntas surgen al respecto, sobre todo en cómo impactan en el debate público y las democracias. Muchos países han presentado legislación para regularlas, pero la gran mayoría de las iniciativas tienden a penalizar estas prácticas. Entonces, ¿cómo actuar frente a las fake news sin quebrar derechos fundamentales como la libertad de expresión? Hoy abrimos recinto a Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo; Bernarda Llorente, presidenta de Agencia Telam; Natalia Aruguete, periodista e investigadora del CONICET, para hablar sobre el proyecto de ley presentado por el senador Adolfo Rodríguez A., que busca proteger a aquellas personas víctimas de noticias falsas o discursos de odio en redes sociales. ¿Qué son las fake news? Bueno, las fake news son mensajes que circulan en distintos tipos de plataformas. Uno suele confinarlas en el análisis de las redes sociales, pero no son excluyentes de las redes sociales. Y suelen ser mensajes o recortes discursivos que tienen algún tipo de tergiversación, algún tipo de descontextualización o incluso alguna franca falsedad en ese mensaje. La cuestión allí es poder distinguir entre lo que es una fake news y una noticia falsa, no son lo mismo, por cuanto la fake news implica una estrategia política, una operación política detrás y un objetivo de generar un daño, lo cual no ocurre necesariamente con una noticia falsa, porque muchas veces es producto de errores involuntarios que todos y todas cometemos. Entonces la fake news tiene que ver con el propósito político de generar un daño y además de alentar a los usuarios que están de este lado de la polarización, sobre todo cuando hay escenarios polarizados que tienen mayor asidero, insisto, a los ciudadanos que están de este lado de la polarización, a alentar ese acto violento. El CEL es un centro de estudios en libertad de expresión y acceso a la información que funciona en la Universidad de Palermo, y lo que hacemos es proveer investigaciones técnicas jurídicas que evalúan algunos de los dilemas en libertad de expresión más contemporáneos. La idea es hacer investigación aplicada. Nosotros generamos insumos, herramientas para informar las discusiones que actualmente ocupan la agenda pública, sobre todo. ¿Y dentro de esas discusiones están las fake news? Dentro de esas discusiones hay una parte importante que solapa con las fake news. Nosotros no tenemos un programa específico de fake news. Yo creo que el concepto mismo de fake news es muy difícil de abordar. Es un concepto muy ambiguo que incluye
distintos tipos de expresiones, distintos tipos de contenidos, si hablamos de expresión en Internet, y distintos tipos de figuras legales también, ¿no? Por fake news a veces se entienden calumnias e injurias, a veces se entiende errores, a veces se entienden parodias, a veces se entienden opiniones, que más acertadas o menos acertadas no dejan de ser opiniones. Entonces, como este concepto es tan amplio, tan ambiguo y pueden entrar tantas cosas adentro de este marco, no lo enfocamos desde ese lado. Lo enfocamos desde... Analizamos y estudiamos moderación de contenidos en las plataformas, por ejemplo, y una de las cosas que se modera es desinformación. Analizamos regulación de libertad de expresión en Internet, y una de las cosas que ha proliferado en nuestra región es la aparición de proyectos de ley vinculados con desinformación y fake news. En general se supone que fake news son noticias falsas hechas con una intencionalidad, digamos. Para que sea una noticia falsa uno tiene que conocer la verdad. En general las fake news tienen intencionalidad, que puede ser política, puede ser económica, puede ser de rating, etcétera, etcétera. Mientras que las noticias falsas se pueden producir por una serie de cosas. Se pueden producir porque es una noticia fuera de contexto, porque no es temporalmente correcta, porque faltan datos, porque tiene distorsiones, porque tiene una sola fuente, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente busca una intencionalidad, sino que puede ser mala información también. En cuanto a la propagación, se habla mucho de que la propagación es mucho más efectiva que la desmentida de la circulación de estas noticias. Y es lógico, porque en general las noticias falsas son muchísimo más atractivas, son más divertidas. Vos a la hora de comentar una noticia le puedes poner otros componentes. Puedes poner componentes que van sobre la curiosidad de la gente, sobre elementos casi de chisme o detalles que finalmente lo pueden hacer escabrosos, ¿no? Puedes jugar con una serie de elementos. La realidad, en cambio, se presenta tal cual es. Y ya nadie, una vez que está instalada una noticia falsa, a poca gente le importa cuál es la noticia verdadera, ¿no? Cuando hablamos de las fake news, en realidad siempre decimos que en el tango hacen falta dos. Entonces, a lo que nos estamos refiriendo allí es que no solamente es necesario que haya una estrategia, una voluntad de generar un daño y una coordinación de actores poderosos detrás de eso, sino que además necesitamos un usuario de a pie que acoja eso, que también lo acoja producto de esos sesgos cognitivos, de sus sesgos de confirmación, de su razonamiento motivado, que lo lleva a esto, a atar cabos. Esto de atar cabos no tiene que ver con que uno toma cualquier dato que está circulando porque sí, sino que cuando ata cabos junta evidencia que confirman ciertas presunciones que tenía y hasta ciertos prejuicios. Y las redes sociales en cierta medida no facilitan estas redes o no para no repetir redes, pero digamos estos entornos en los cuales yo puedo ir y confirmar mis saberes, mis creencias. Digamos, las redes sociales, si bien no son las madres, por así decirlo, de las fake news, pueden generar un terreno más fértil para que se propaguen. Ese sesgo es posible en todos lados. Lo que aportan como novedoso las redes sociales en este marco es, por un lado, el tipo de circulación que tienen. Como vos decías, hay redes ahí y la circulación de información es reticular. Es reticular en el sentido de que los usuarios armamos nuestra propia red, aunque no a nuestro propio arbitrio. Si compartimos información, convalidamos esa circulación. Si evitamos esa información, la detenemos ahí y ya no circula en nuestra comunidad. Y el tercer elemento central es la segregación de información que hay en redes sociales. A diferencia de la tele, donde todos los que prendemos un canal determinado, de cable, de canal abierto, lo que fuere, en un horario determinado, todos vamos a ver lo mismo. En redes sociales no todos vemos lo mismo. ¿Por qué? Porque los algoritmos en redes sociales hacen que se distribuya la información de manera tal que esa información sea coherente con la idiosincrasia que está circulando entre los usuarios que comparten determinadas ideas y que por ende comparten una comunidad de valores y una comunidad virtual. Hay distintos tipos de desinformación, hay malos entendidos, hay interpretaciones erróneas, hay de todo un poco. Por eso es muy difícil el concepto de fake news, y por eso también
se han encontrado los problemas que se han encontrado al momento de querer encarar este tema desde iniciativas legislativas. Claro, y puede tener que ver con esto de, digamos, vos lo mencionabas, la libertad de expresión, leer las fake news, digamos, con los lentes de la libertad de expresión, que no solamente protege o hay libertad para aquella información verídica, vamos a decirlo, sino también para las noticias falsas, para la circulación de información en Internet. Exacto. Además, uno de los criterios elementales al momento de regular la libertad de expresión y limitarla legítimamente es que esté claro el objetivo, que la limitación sea una limitación específica, que esté claramente establecida, y cuando uno no puede definir el concepto que quiere limitar, pues ese es un problema de base que tiñe después toda la legislación, ¿no? ¿Se puede medir su impacto en la realidad? Porque cuando estamos hablando de cuestiones sanitarias, toma otro tinte también, el hecho de divulgar información falsa. Sí, se puede medir. Lo que pasa es que las cosas son cambiantes, las realidades son cambiantes, ¿no? Por ejemplo, uno podría hablar hace unos meses de lo que resultaron las noticias falsas acerca de las vacunas y el miedo que generó y la reacción de muchísimas personas diciendo no me voy a vacunar. Ahora, una vez que llegaron en Argentina las vacunas, creo que todos los argentinos y las argentinas estamos esperando cuál es nuestro turno. Hay poca gente que ha decidido no vacunarse. Ahí ves que el impacto de las noticias falsas pueden tener un atractivo en un momento determinado, pero creo que la realidad muchas veces se termina imponiendo. Tiene que tener como condición, digamos, la fake news, el hecho de apuntar al afecto, a la emoción. Sí, por un motivo, digamos. Hace tiempo ya los investigadores que están analizando los razonamientos motivados y nuestras reacciones frente a los discursos, empiezan a demostrar que la racionalidad ya no puede distinguirse entre la razón o la dimensión cognitiva por un lado y la dimensión emocional por otro. Nosotros nos movemos profundamente por las emociones, incluso mucho más que por las explicaciones racionales. En el caso de la pandemia, por ejemplo, pudimos ver que según cuál era la identidad partidaria de los distintos encuestados, podían tener una mayor percepción de riesgo sanitario o una mayor percepción de riesgo económico. Y esto era excluyente incluso. Y esta percepción de riesgo sanitario versus económico se correspondía con las identidades partidarias. En el marco de la pandemia y del 2020, ante el desconocimiento, lo nuevo, la necesidad de transmitir información certera y alguna tranquilidad, digamos, a la gente, hubieran ciertos temores fundados de que la información falsa pues pudiera generar daños quizá más tangibles que en otras áreas, ¿no? Se hablaba de que la circulación de recomendaciones de remedios caseros podía tener una incidencia directa en la salud de algunas personas y demás. Después también, con el correr del año, también vimos que el impacto de esa desinformación tampoco está enteramente chequeado. De todas maneras, a mí me parece que uno de los aprendizajes más interesantes entre marzo de 2020 y junio de 2020 surgieron un montón de iniciativas para frenar la circulación de información falsa sobre el coronavirus, por ejemplo. Y la iniciativa estatal, no me preguntes por qué, pero sobre todo en América Latina y en Europa tiende a ser la primera respuesta tiende a ser la respuesta penal. ¿Cómo criminalizamos la circulación de información falsa? Cuando no está del todo claro cuál es la conducta que uno quiere criminalizar, cuáles serían las expresiones que caerían dentro de esta categoría, las leyes se hacen inaplicables, se hacen
ambiguas por demás, donde termina habiendo niveles de discrecionalidad en la utilización del poder público incompatibles con estándares internacionales de libertad de expresión, ¿no? Nosotros hicimos la plataforma Confiar frente a lo que se llamó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, llamó infodemia, o sea, una cantidad de información que empezó a circular que en realidad era tóxica y que llegó un momento que las personas no podían determinar qué era verdadero y qué era falso, sobre todo frente a un proceso como el coronavirus, que era absolutamente desconocido y por lo tanto también la información era demasiado cambiante. Nos pareció que era fundamental proteger la salud, tanto física como mental, de la población e ir a las fuentes. Y eso hicimos básicamente, ir a las fuentes. Las fuentes en este caso son fuentes científicas, trabajamos mucho con el CONICET, trabajamos mucho con el Ministerio de Salud y también dimos mucha información desde el gobierno, ¿no? A partir de las nuevas regulaciones o disposiciones o los nuevos cuidados que había que tenía que adoptar la población y que eran nuevos. Nosotros trabajamos básicamente en 2 o 3 formatos distintos. Uno, dar información fidedigna volviendo a las fuentes, como te decía. Y la otra, también que es muy interesante, Confiar tiene una caja de herramientas y es poder dotar a los ciudadanos y ciudadanas de testeos, o sea, cómo podés hacer, qué elementos tenés para poder determinar si una información es verdadera o es falsa. Creo que para un proceso tan complejo como son las fake hay que trabajar en conjunto. Por un lado hay una responsabilidad de los propios estados, de los propios parlamentos, de la ciudadanía, de cómo combatir globalmente un proceso de fake news o al menos disminuir sus repercusiones. Si bien la fake news nosotros lo hacemos un recorte en este momento tan peculiar que tiene el mundo, digamos, por el efecto que tiene en la salud pública, no por casualidad la Organización Mundial de la Salud ha señalado en reiteradas oportunidades que no solo estamos luchando contra el virus, también estamos luchando contra los trolls y los teóricos de la conspiración que impulsan la desinformación y socavan la respuesta del brote. Digamos, como para poner en marco una situación que hoy nos afecta a diario, permanentemente, y donde la desinformación lamentablemente es una herramienta que a veces de manera involuntaria o a veces con algún efecto que busca justamente dañar la credibilidad en el marco de lo que significa avanzar y combatir la pandemia, digamos, está presente absolutamente todos los días. ¿Cómo ves las iniciativas, digamos, privadas hasta el momento? Han existido también a nivel estatal de fact-checking, digamos, esta cuestión de corroborar o de filtrar y ver qué es lo que se está circulando. Mira, yo creo que son iniciativas válidas, que está claro que hay un interés en mantener un ecosistema informativo medianamente sano y por supuesto hay un interés en que la población en general, que la ciudadanía esté informada. Y ese interés puede verse favorecido por este tipo de medidas que tomaron algunas de las principales redes sociales. Dentro de todo son iniciativas que permiten que la información circule, o sea, que no atentan contra la circulación de información. Permiten que la información circule con un disclaimer que diga, bueno, esta información está controvertida, esta información es errónea, esta información hay que complementarla con esto o con aquello. Pero son iniciativas que colaboran a enriquecer el debate público. Y que no parten de la base de retirar información del debate público. La función de un organismo verificador, sea público, sea privado, sea social, ¿no? Digamos, hay que buscar distintas estrategias y todos ir en el mismo sentido con estrategias comunes, pero en todos esos casos
creo que la función de un chequeador o de un verificador es apagar el fuego, es funcionar como un árbitro. Es como si uno dijera, cuando hay un árbitro y se cometió un penal, el árbitro no tiene que ir a pegarle al que cometió el penal. Claro. Tiene que sancionar eso, pero tratando de apagar ese fuego. Y rápido. Bueno, y rápido, exactamente. Actuar rápido, actuar inmediatamente, de manera tal de que no se siga propagando. Lo que tiene que tener mucho cuidado es de, en esa verificación, no propagar la verificación, porque uno de los problemas que tienen las fake news es visibilizar determinados temas. No es solamente dar una mentira, sino que vos decías, miente, que algo te dará. Bueno, en realidad, si uno piensa, ¿por qué Donald Trump estuvo durante 6 meses insistiendo con el fraude? No solamente para instalar en la mitad de sus votantes que efectivamente hubo fraude, sino que en realidad hizo que sus votantes creyeran el fraude, pero también hizo que sus adversarios no hablaran de otra cosa, justificándose sobre el fraude. Entonces hay una estrategia detrás de las fake news que es poner en agenda determinados temas. ¿Qué propone el proyecto presentado por el senador Adolfo Rodríguez A? Proteger a aquellas personas afectadas por publicaciones de contenido ilegal en redes sociales, ya sea por noticias falsas o discursos de odio. Se encuentran alcanzadas por esta iniciativa todas las plataformas de redes sociales con más de 1 millón de usuarios, mientras que las plataformas periodísticas o de mensajería privada como WhatsApp no estarán comprendidas. Las redes involucradas deberán facilitar canales de recepción de quejas y denuncias por parte de los y las usuarias, eliminar o bloquear dichas publicaciones, como también crear un cuerpo de expertos para evaluar en un plazo no mayor a 7 días las quejas y si deben ser bloqueadas o no. Si las redes comprendidas no cumplen con esta ley, se prevén multas económicas que van desde 20.000 a 2 millones de unidades fijas. También se establecen sanciones económicas de hasta 30.000 pesos para quien genere estas publicaciones. Agustín, en este sentido, ¿tuviste la oportunidad de leer el proyecto de Rodríguez A, que también propone legislación en este sentido de las fake news? Me parece que hay una preocupación válida, que es, bueno, circula información falsa y qué hacemos con la información falsa y cómo hacemos para curar nuestro ecosistema informativo y cómo garantizamos que la ciudadanía se informe. Entonces, esa preocupación me parece válida. Me parece que el proyecto peca de algunos de estos errores comunes a otro tipo de esfuerzos previos, ¿no? Por un lado, revisa conceptos que ya están establecidos en nuestras leyes, los clásicos, calumnias e injurias. Ya hay 2 artículos del Código Penal que se refieren a calumnias e injurias, ya hay un marco civil de responsabilidad por calumnias e injurias. Agregar un nuevo marco de responsabilidad civil o penal por calumnias e injurias es parte de la base de que en Internet, este mito de que Internet no está regulado y la expresión en Internet no tiene ningún límite, cosa que no es cierta. Sí, hay legislaciones que están avanzando. Yo no las tengo muy al dedillo, entonces no quiero adentrarme en ello porque no me animo tanto a explayarme sobre algo que no tengo con precisión, y es un tema súper complejo. Pero la legislación que está habiendo tiene que ver, por un lado, con qué dimensión de responsabilización se dan las empresas para esto, porque ahí hay una disyuntiva muy importante que tiene que ver con no dejarle a las empresas el criterio privado de decidir cuándo se da de baja o cuándo se permite que avance un determinado mensaje. Una de las discusiones que está habiendo alrededor de este tipo de legislaciones es la cuestión de combatir la fake news o limitar la libertad de expresión. Este es un debate que se está dando, es un debate que hace entrar en confrontación los criterios frente a los cuales uno tiene que dar de baja o cancelar un contenido o cancelar a un determinado usuario.
Es un dilema tramposo, es un problema, digamos, caer en este dilema, pero yo creo que en alguna medida es inevitable porque hay allí un cercenamiento de la posibilidad de expresarse también. ¿Cómo podemos hacer en esta vorágine permanente de recibir muchísima información? ¿Con qué herramientas podemos contar para verificar si es verdad o es falso? ¿Y cuál es la responsabilidad que también en esto tenemos los periodistas, tienen los medios de comunicación? Porque más allá de esto, por eso ponemos también como eje central el tema de la libertad de expresión. Si hay algo que tenemos que cuidar es la libertad de expresión, pero con veracidad, con la verdad. Si no, de lo contrario, es un tiro en el pie que nos damos los periodistas cuando posibilitamos que la información falsa realmente se constituya en un elemento de trabajo con alguna intencionalidad. Esto ocurre mucho en el mundo de la política, lamentablemente. Digamos, podemos ver ejemplos recientes que han ocurrido en el mundo, los podemos ver a diario, que la idea es dañar a la oposición de alguna manera con campañas que tienen un efecto muy dañino, pero no solamente contra una oposición, contra un gobierno o contra un dirigente político. Lo que está minando son las mismas bases del sistema democrático a nivel global, la legitimidad de la representación. Bernardo, ¿y cómo se pueden leer, digamos, cómo se leen las fake news, o mejor dicho, su regulación, una palabra que muchas veces suena raro, a la luz de la libertad de expresión? Yo creo que las dos cosas no son incompatibles, o sea, hay gente que le tiene mucho miedo a determinadas palabras y no se da cuenta que de hecho es lo que ocurre en los medios. Todos los medios estamos regulados. Por ejemplo, los medios, al ser un bien público, los medios no pueden decir cualquier cosa. La tele, por ejemplo, tiene que proteger a los menores en el horario de protección al menor. O hay determinados contenidos que no se pueden pasar. Por ejemplo, contenidos sobre consumo de sustancias tóxicas o sobre pornografía o sobre suicidios. O sea, hay muchísimos temas que están regulados en función de un bien público, que va más allá de cada individuo para contemplar una sociedad. Estamos en algo paradigmático porque es un fenómeno nuevo y el fenómeno nuevo tiene que ver con tecnologías nuevas que no han sido reguladas y que finalmente terminan siendo reguladas en la práctica por 3 o 4 empresas digitales que son las que manejan los grandes flujos de información en el mundo. Y la verdad es que los ciudadanos del mundo, y este es un problema, y un problema serio que se está planteando, es cómo hacemos desde las sociedades, desde los parlamentos, desde los estados, para ponernos de acuerdo en las regulaciones, ¿no? Muchos se fijaron que Donald Trump, por ejemplo, saliera o fuera censurado en las redes sociales, ¿no? Redes sociales que habían ayudado a construirlo. Sin embargo, no podemos ser como ciudadanos, no podemos estar sujetos a la voluntad de 3 o 4 corporaciones. Por otra parte, la otra parte de lo que propone este proyecto es que sean las propias redes sociales quienes determinen la legalidad o ilegalidad de los contenidos. Cosa que también es problemática, porque es poner en manos, es privatizar de alguna manera, es privatizar la justicia en definitiva, ¿no? Y generar un incentivo muy grande para que empresas que hoy facilitan la libertad de expresión empiecen a restringirla cada vez más por el riesgo que existe de que luego incurran en algún tipo de responsabilidad. Pero creo que, para cerrar esta idea, creo que hay que dar una discusión pública al respecto, donde intervengan no solamente los estados, las instancias legislativas, sino también actores de la sociedad civil que puedan actores de la sociedad civil, académicos, etcétera, que puedan aportar una mirada más compleja y comprensiva. Creo que esto tiene que tener un carácter regional. Esta es mi idea con respecto al tema de las plataformas. Y lo tenemos que hacer de manera conjunta. Creo que no es que el Estado va a regular, ni viceversa. No, tampoco sirve que las plataformas se autorregulen, porque esto también, como decía Ramiro, tampoco ha funcionado y está muy claro esto. Pero que tenemos que hacer algo de poner en debate esta cuestión, como lo hicimos en aquel momento, como decía María Eugenia, el tema en el aire de contenidos audiovisuales. Creo que ese espíritu hay que recuperarlo, pero en todo el ecosistema. El primer desafío es que a la tecnología me parece que hay que enfrentarla con mayor tecnología. Creo que la forma de educar ciudadanos y ciudadanas
que tengan todos los elementos posibles frente a las nuevas tecnologías es el conocimiento de las mismas. Finalmente, más allá de la propagación de tecnología, cuando uno va a los niveles de conectividad, son absolutamente asimétricos por clases sociales, son absolutamente asimétricos por regiones. Creo que si todos manejamos tecnología y si todos estamos mucho más formados acerca de todo, te diría, que esto tiene que ver con la educación, tenemos muchísimas más defensas para poder sobreponernos y poder determinar sobre nosotros mismos lo que es información correcta y lo que es información incorrecta. El problema al que hoy nos referimos socialmente como fake news es un problema que incluye redes, pero es un problema social. Es un problema que implica alfabetización digital, que implica ciudadanía, que implica medios de comunicación, hay distintas aristas ahí desde las cuales creo que podría abordarse. Me parece que lo que existe en este momento es una suerte de tecnosolucionismo. Si yo logro regular la plataforma, que es donde estoy viendo el eco de este fenómeno más fuerte, entonces el fenómeno desaparece. No, bueno, a lo mejor logramos que algún eco de este fenómeno se aminore un poco, pero el fenómeno no desaparece. No, el fenómeno es algo mucho más complejo. No caer en una responsabilización del ciudadano de a pie y mucho menos de una responsabilización individual de ese ciudadano. Y en realidad, ¿qué fuente? Sobre todo porque si uno piensa en las fake news, yo al principio te decía, las fake news hay que pensarlas, o este tipo de estrategias y de operaciones políticas, hay que pensarlas en una dimensión más comprensiva de los escenarios comunicacionales. No es cierto que una fake news inicia en las redes sociales y no hay un escenario comunicacional de los medios tradicionales que le dé contexto comunicacional y visibilidad a determinados temas para que eso prenda. Entonces, si por ejemplo en el escenario mediático convencional, tradicional, nosotros tenemos profunda homogeneidad, y muchas veces eso que se replica, la homogeneidad es cuando vos repetís muchas veces la misma información con las mismas fuentes, muchas veces incluso calcadas. Cuando eso se da tan profusamente, y eso además es producto de una fuerte precarización laboral por parte de los periodistas en los medios tradicionales, entonces es muy difícil esperar que un ciudadano contraste información. Creo que hay un montón de medidas que se pueden tomar que por supuesto quizá requieren de más largo plazo, quizá requieren de otro tipo de medidas que no sean pura y exclusivamente medidas prohibitivas o medidas penales que suelen aparecer como soluciones mágicas, pero que después uno ve que no, que los casos no prosperan, que las leyes no terminan de servir. Intentar volver a las raíces y las fuentes del periodismo y en todo caso desde ahí debatir ideas, no distorsionar ni la realidad ni los hechos. Uno sabe perfectamente que eso se puede distorsionar con un titular, con un zócalo, con información parcializada, donde muchas veces el cuerpo de la noticia tiene poco que ver con la tapa de los diarios o con los titulares. Entonces, pedirle a alguien que está en la cola del supermercado o que está esperando algo y de pronto mira un poco las redes o que está en un transporte público y revisa Instagram pedirle a alguien que se ponga a chequear cada uno de los mensajes que le llega, que dude de cada uno de los mensajes que le llega, es infructuoso, ¿no? Porque no es posible que de esa forma se llegue a buen puerto. Creo que en el programa quedó claro la complejidad que representan las fake news, sobre todo en la ambigüedad, ¿no? Digamos, qué son realmente y cómo detectarlas. Creo que también esa dificultad se refleja a la hora de buscar legislar sobre las mismas, y igualmente me quedo con las propuestas que arrojaron las entrevistadas con respecto a una ciudadanía digital, alfabetización digital, pero para eso también hay que hablar acerca de las brechas digitales que existen en nuestro país. También hablar acerca de la posibilidad y los beneficios que tienen las plataformas de fact-checking para corroborar estos datos,
como también buenas condiciones de trabajo para los y las periodistas para generar contenidos e información de calidad. Finalmente igual no es un tema que quede saldado y son muchas las preguntas que se abren sobre este tema. Por lo pronto con ustedes nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Recinto Abierto.